Entonces, un saludo para todos y todas las docentes en este espacio. Sean bienvenidos a este encuentro en el cual vamos a abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva general, con unas herramientas muy útiles, con una gran cantidad de posibilidades que van a tener de integrar en sus proyectos y en sus anteproyectos de investigación escolar. Para el día de hoy tenemos una invitada especial que afortunadamente por estos días tuvimos un acercamiento y para nosotros es un privilegio poderla tener en este espacio. Ella es Magda Martínez. Magda Martínez es filósofa y también es ingeniera en sistemas. Ella hizo una especialidad en inteligencia artificial y en estudios de DevOps, adicionalmente, bueno, y de seguridad y teleinformática. Ella actualmente se desempeña como Consumer Engineer en inteligencia artificial y en Machine Learning en Google Cloud, donde promueve el uso y la implementación de soluciones de Machine Learning en Latinoamérica, principalmente en el sector público. Entonces, bienvenida Magda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Buenísimo. Bueno, mucho gusto. Como me presentaron, pues mi nombre es Magda Martínez. Trabajo en Google Cloud, sobre todo en toda la parte de ingeniería que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Y en la sesión de hoy vamos a conversar un poco acerca de cómo esa inteligencia artificial empieza a impactar la educación. Entonces, no sé si están viendo mi pantalla en este momento. Sí. Sí, ya. Listo, buenísimo. Entonces, para empezar a abordar este tema, nos vamos a centrar un poquito en la historia. Entonces, más o menos por los años 1700 estábamos hablando del vapor, ¿sí? Por ahí el protagonista en ese entonces era el vapor. Luego la electricidad, por ahí en 1800. Entonces, digamos que el protagonista en ese momento de la historia fue la electricidad y el que no creyó en la electricidad por ahí su empresa y su institución no se vio con muy buenos beneficios, al contrario, creería yo que los perdió porque es algo que todavía usamos en el día a día. Por ahí por el año 1900 empezamos a trabajar con tecnologías de información y empezar como toda esa parte de digitalizar la información, de poder acceder a esos documentos que teníamos en nuestros archivos en formato pues como manual. Entonces empezamos a digitalizarlos, empezamos a hacer uso de Internet y hoy en día, digamos que ese punto de inflexión en la historia es la inteligencia artificial. Entonces, el mensaje es claro, creo que en este momento, a mí no me tocó ningún punto de esta historia, ni en el 700, ni en el 800, ni en el 900, entonces es como el darse cuenta también que somos protagonistas en este punto de la historia y poder sacar el mayor provecho de esa tecnología. Ahora bien, como lo notarán, o sea, como cada punto de inflexión, pues tiene su cambio y también tiene su resistencia. Entonces hay mucha resistencia al cambio y es natural que pase eso. Sin embargo, como especie, nos adaptamos a esos cambios, ¿sí? Nos adaptamos, por ejemplo, al uso del vapor, nos adaptamos al uso de la electricidad. Entonces hemos venido como también a partir de las revoluciones industriales que hemos tenido, nos hemos empezado a adaptar y hemos empezado a usar, digamos que esa tecnología o esos mecanismos, las máquinas, las hemos empezado a usar a beneficio nuestro. Hay reacción y es natural de vuelta, o sea, el temor es normal, ¿sí? Pero hagan de cuenta que en ese momento yo les digo, bueno, el que me responda la siguiente pregunta se gana no sé, un vuelo a Italia, pero ahí viene el pero. En el avión donde se van a montar va a ser un avión que no tiene piloto, es un avión que es autónomo. Entonces, yo creo que más de alguno tendría la misma cara de la señora y el señor que ven acá en el ascensor. O sea, como que por ahí es digamos, ese miedo al cambio, pero por ahí en algunos años, muy posiblemente, no va a ser tan raro uno volar sin un copiloto, pues sin un piloto que esté manejando el avión. Entonces, el cambio es natural. De hecho, este artículo es real, este artículo es de un periódico donde empieza a contarnos también como, por ejemplo, los profesores de matemáticas empezaron a protestar contra el uso de las calculadoras de bolsillo. Entonces, si hoy nos preguntamos, oye, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos adaptado a la vida
con una calculadora, posiblemente no estaríamos conectados en esta sesión. Entonces, me parece que sí nos hemos adaptado y de la misma manera la inteligencia artificial creo que llegó para quedarse, como dicen. Creo que la inteligencia artificial ya la empezamos a usar, no es algo que haga parte del futuro, sino que lo estamos usando en nuestros celulares, en nuestros correos, en la interacción que tenemos pues como en la tecnología, que es como ese referente que tenemos todos en común en ese momento de la historia. Ahora vamos a empezar a ver cómo vamos a llevar esa inteligencia artificial a la educación, cómo vamos a sacar provecho de esa inteligencia artificial en la educación y a partir de allí vamos a ver algunos casos de uso. Esos casos de uso los puedo ver tanto en sector privado como en sector público. Y muchas verticales incluso también comparten sector. O sea, por ejemplo, en la salud comparte sector, puede ser vista desde el punto privado, desde el punto público, lo mismo que la educación, lo mismo que el transporte. Pero para ir ya entrando un poquito en detalle, vamos a empezar a mostrar en la sesión cómo, cómo podemos aplicar, sobre todo en el campo educativo, esa inteligencia artificial. Entonces, desde el punto privado, desde el punto de vista privado, yo lo puedo utilizar en retail, si puedo tener motores de recomendación de productos para mejorar la satisfacción del cliente, la experiencia de usuario. Desde la parte de finanzas y de seguros también, puedo mejorar la seguridad, puedo mejorar la experiencia de usuario, puedo tener más canales destinados a las transacciones que desee hacer el usuario. Desde el punto de vista del transporte lo mismo, ¿sí? Puedo empezar a ser un poco más eh, proactivo, a ser un poco más proactivo que reactivo y empezar, por ejemplo, a administrar mejor los recursos o empezar a optimizar mejor las rutas que tenemos para evitar congestiones. Pero desde el sector público también, y desde el sector público podemos tener, por ejemplo, un gobierno en línea, que si yo quiero hacer un trámite o quiero sacar una residencia o quiero sacar un certificado, pues lo puedo hacer mediante esta tecnología sin necesidad de esperar a que mañana 8 o 9 de la mañana pues abran la taquilla y dirigirme o llamar o solicitar pues el servicio por otro medio, sino que eso se lo puedo entregar directamente a una inteligencia artificial que me ayude a automatizar ese trámite o que me indique cómo puedo optimizar yo el tiempo y diciéndome, por ejemplo, cuál es el punto de atención más cercano a donde me encuentro en este momento. Y ahí, por ejemplo, con la ayuda de Maps, decirme, oye, te demoras 20 minutos en carro, o te demoras 50 minutos caminando, o te demoras 15 minutos en moto. ¿Sí? Entonces, empiezo también a tomar esas herramientas y a poderlas aplicar en los casos de uso, pues como tanto del sector privado como del sector público. Nos vamos a centrar en la educación, ¿sí? La salud tiene muchos casos de uso, ¿sí? Muchos casos de uso en donde yo puedo ayudar al especialista y puedo ayudar también a los pacientes. Desarrollo económico también, puedo empezar a revisar cómo puedo bajar una tasa de desempleo, haciendo, por ejemplo, coincidir las mejores vacantes con los mejores candidatos y a partir de allí tener como un filtro para poder evaluar no la cantidad, por ejemplo, de hojas de vida que tengo o la cantidad de ofertas de empresa que tengo, sino una inteligencia artificial que me ayuda a hacer como esa coincidencia entre ambos, entre tanto perfiles como cargos. Pero cuando hablamos de la educación, podemos ver muchos otros casos de uso. Uno de esos casos de uso es, por ejemplo, yo empezar a hacer coincidir, así como lo veíamos con la parte de desempleo, y bajar esa tasa de desempleo, pero también puedo empezar a hacer coincidir cómo aprende el estudiante y cómo yo entrego el contenido, ¿sí? Entonces, cómo adapto esas metodologías de aprendizaje de acuerdo a la capacidad cognitiva del estudiante. Esa es una de las cosas que vamos a empezar a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente, digamos que todos tenemos una facultad o nos queda más fácil conocer de diferentes formas. En mi caso, por ejemplo, yo soy más textual, pero conozco mucha gente que es más visual y en muchos casos, por ejemplo, yo aprendo mucho a partir del juego, ¿sí? Con gamificación yo aprendo mucho. Entonces, empezar como a identificar también cómo puedo adaptar yo esas metodologías de aprendizaje a casos de uso donde el estudiante pueda comprender mejor los contenidos. Y desde el punto de vista del docente, pues también puedo hacer uso de esa tecnología, por ejemplo, para automatizar tareas, para ahorrarme tiempo en muchas cosas. Por ejemplo, necesito hacer clasificaciones o necesito poder hacer lo que llamamos nosotros un análisis de sentimiento, que lo vamos a ver más adelante, para poder ver cómo
digamos que está el curso, cómo se sienten los estudiantes con el curso. Y lo mismo, por ejemplo, ya trabajando de planta como personal en la institución, y de cara pues también al usuario final, de cuándo son las matrículas, cuándo se abre este curso, dame el resumen de este curso que se va a abrir. Entonces, puedo empezar incluso también a integrar, por ejemplo, el sistema de registro y matrícula, o puedo llegar a integrar diferentes servicios que tiene la institución para poder llegar y tener como un tipo de preguntas frecuentes que el bot pueda, en este caso, por ejemplo, un bot, pueda llegar y responder y no tener que esperar de vuelta a que se abra la institución para poder hacer esas preguntas de muchas personas, por ejemplo, que no tienen la disponibilidad horaria en los tiempos de atención que yo tengo, por ejemplo, disponibles. Entonces, vamos a ver también que el beneficio, digamos que es para varios actores. El beneficio puede ser para el estudiante, para el docente, pero también incluso para el usuario final y funcionarios internos dentro de las instituciones educativas. Antes de empezar hablando de cómo esos pilares en los que se mueve hoy la educación, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta, y también quisiera decirles que si hay alguna pregunta, no me molesta que me interrumpan, si quieren la conversamos. Entonces, no sé si hasta el momento es claro o tienen alguna pregunta en lo que llevamos de la sesión. Bueno, Magda, hasta ahora no hay preguntas. De igual forma, la invitación a todos los docentes que pueden preguntar en el chat en cualquier momento, alzar la mano y nosotros daremos la palabra. Entonces, nosotros te avisamos, Magda, en el momento todavía no. Buenísimo, listo. Entonces, vamos a hablar como de esos pilares en los que se mueve la educación hoy en día. Pues esto no es de Magda, esto no es de Google, esto realmente es como a nivel mundial, en que se ha empezado como a identificar que la educación, ¿sí?, tiene en cuenta, o para la educación se tiene mucho en cuenta, por ejemplo, la parte de seguridad, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de educación online, entonces la parte de seguridad es muy importante. La parte de poder modernizar nuestros datos y la infraestructura donde nosotros alojamos nuestros datos. Por ejemplo, toda la parte que tenemos con las EdTech y toda la importancia y el papel que juegan las EdTech en el sector educativo. Pero hay algo muy importante que es cómo la educación empieza a instaurar y empieza a hacer uso de herramientas de inteligencia artificial. Y a partir de ahí, pues yo voy a poder trabajar, por ejemplo, lo que es el aprendizaje adaptativo y también la adquisición y retención de estudiantes. El poder entender, por ejemplo, o predecir, por ejemplo, cuándo va a haber una deserción de los estudiantes y empezar a tomar acciones antes de que ese evento pase. Entonces, en el transcurso de la sesión vamos a estar conversando de esto, y así como nosotros vimos al inicio que hubo como unos cambios en la forma en la que vivimos como sociedad, pues en la forma en la que programamos también hubo muchos cambios. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, acá de la programación tradicional, en la programación tradicional, pues entonces yo llego y creo una función, esa función me recibe unos parámetros y a partir de esos parámetros yo desarrollo esa función con un propósito específico para que me entregue un resultado. Dichas esas palabras, yo le puedo entregar, por ejemplo, no sé, dos números, y la función que yo hago es una función de suma. Entonces yo tomo el número 1 más el número 2, lo sumo y entrego una respuesta. Vemos que así veníamos trabajando con la programación tradicional, pero por ahí por el año 2012 empieza a aparecer, o empieza, ni siquiera a aparecer, empieza a implementarse, ¿sí?, el uso de las redes neuronales. Entonces, en las redes neuronales, yo realmente lo que hago es enseñarle a una red cómo se suma, ¿sí? Entonces yo le entrego, por ejemplo, esos dos números, le entrego 2, 2, 3, ¿sí? O le entrego 2, 2, 4, 1, 2, 3, ¿sí? Y empiezo a decirle, oye, mira, yo te estoy entregando muchos ejemplos, ¿tú qué crees que estoy haciendo? Y después de muchos ejemplos, ella dice, la red neuronal dice, ah, pucha, está sumando, ¿sí? Entonces, a partir de ejemplos, yo le enseño a una red neuronal, por ejemplo, a sumar. O a partir de muchas imágenes, si yo le entrego, por ejemplo, una imagen de un perro, entonces la red neuronal aprende que eso es un perro, después le entrego otro perro, entonces ya tiene más fuerte su conocimiento clasificando perros y gatos, por ejemplo, y ya después le entrego un gato y le digo, ok, listo, entonces ahora ya te voy a entregar un dato nuevo, una foto nueva, un perro nuevo que vi caminando por mi barrio, y ahora tú vas a tener la capacidad de generalizar. ¿Por qué? Porque yo no te entrené para que tú
llegaras y clasificaras los perros que te mostré, ni los gatos que te mostré. Yo te entrené para que tú tuvieras un conocimiento genérico de que cuando yo te presente un perro nuevo, tú hayas podido identificar esos patrones del perro y decir, por las orejas, por la nariz y por el hocico, esto es un perro y no es un gato. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empieza a haber también como una revolución en donde ya las redes neuronales, digamos que o nos bioinspiramos en nuestra capacidad cognitiva, en cómo nosotros aprendemos para hacer lo mismo con una red neuronal. Y una red neuronal empieza a aprender, digamos que ese tipo de cosas, tanto imágenes como texto, como audio. Y ahora, digamos que estamos en este punto, ¿sí? Hablando de programación, estamos en este punto donde empezamos a trabajar los modelos de lenguaje, ¿sí? Y los modelos de lenguaje generativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que así como nosotros nos inspiramos en nuestra capacidad cognitiva para entrenar una red neuronal, entonces nos bioinspiramos en nuestra capacidad de generar y comprender el lenguaje, ¿sí? Como lo hacemos nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el área de Broca y el área de Wernicke, entonces por una generamos lenguaje, por otra comprendemos lenguaje, nos inspiramos a esa capacidad cognitiva nuestra para poderle decir a la máquina, oye, cuando yo te diga algo, tú lo vas a comprender. Y cuando yo necesito que tú me digas algo, tú lo vas a generar. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a aparecer como toda esta parte de los chatbots que tanto boom han tenido a finales del año pasado y en lo que llevamos de este año. Y lo va a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque ya se empieza a ver como una democratización de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial deja de ser para pocos, para estadistas, para programadores, para matemáticos, y empiezo a decir, oye, vamos a democratizar la inteligencia artificial y ahora cualquier persona mediante el lenguaje natural, mediante el lenguaje con el que nos comunicamos a diario, va a poder hacer uso y sacar provecho de la inteligencia artificial. Como hemos comentado, realmente mediante el lenguaje yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, mediante el lenguaje yo puedo, por ejemplo, generar texto. Entonces, yo le puedo decir a un modelo de inteligencia artificial, un modelo de machine learning, le puedo decir, oye, necesito que me saques el resumen de esto, o necesito que me saques la idea principal de este texto, o necesito que me hagas una clasificación, ¿sí? Que me clasifiques las noticias por rublo, o necesito que me hagas un análisis de sentimiento porque yo quiero saber cuántos de mis estudiantes están contentos con mi clase, cuántos no, y cuántos son en total, cuántos en total respondieron la encuesta. Entonces, a partir del lenguaje natural, a partir del lenguaje que hablamos todos los días y con el que nos comunicamos nosotros, podemos interactuar con un modelo, por ejemplo, que genere texto. Pero adicional, no solo voy a generar texto, o no solo voy a querer generar texto, sino que voy a poder, por ejemplo, querer generar código. Entonces yo mediante el lenguaje natural le digo, oye, mira, yo no soy programadora, pero tú sí eres el mejor, tú eres un muy, muy, muy buen desarrollador. Y quiero que que me saques el código, que me generes el código de una función que haga esto, esto, esto y aquello, y en X lenguaje de programación. Entonces, esa inteligencia artificial, ese modelo, también está, digamos que capacitado en ese sabor de generar código, para que yo, por medio del lenguaje, le pida que me genere el código, le pida que me genere una aplicación y él me entregue el código de la aplicación que yo le estoy pidiendo sin necesidad de yo saber desarrollo de software. Esto, por ejemplo, es una muy buena herramienta para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque empieza a ahorrar mucho tiempo. Entonces, por ahí no va a ser toda la aplicación, por todas las customizaciones que están en la cabeza del desarrollador, pero sí puede empezar a automatizar tareas y a poderle entregar código para que el desarrollador pueda sacar sus aplicaciones más rápido. Entonces llevamos generar de texto, generar código, pero también voy a poder generar, por ejemplo, imagen. Entonces yo a través del lenguaje natural le digo, oye, yo quiero un corgi en Grecia donde se vea la Acrópolis por detrás, ¿sí? Entonces, cuando yo por lenguaje natural le digo lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero generar de imagen, a su vez, la inteligencia artificial también está entendiendo ese lenguaje natural mío y lo que está produciendo es una imagen.
También tenemos otro sabor, que es el diálogo. Entonces yo voy a decirle, mira, te voy a dar un contexto y tú eres un experto en banca y eres un experto recomendando qué tipo de tarjeta de crédito necesito yo. Entonces yo ya le doy un contexto a ese bot y este bot va a ser más conversador. O sea, voy a poder establecer con él una conversación mucho más charladita de decir, mira, yo ya te di el contexto, ahora si el usuario te pregunta acerca de estos temas, tú vas a estar en la capacidad de tener ese contexto en la comillas cabeza, ¿sí? Tener ese contexto guardado para que puedas responder preguntas del usuario. También en Roadmap tenemos, por ejemplo, la parte de audio y música, el yo poder decir, mira, yo quiero componer una canción similar a esta canción o a esta sinfonía de Mozart, pero la quiero escrita en do sostenido mayor. Entonces, a través del lenguaje, esa inteligencia artificial también me puede entregar música, también me puede entregar una sinfonía. Y finalmente, también en Roadmap tenemos algunos ejemplos. Vamos a poder generar video. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde yo le digo, oye, yo quiero un astronauta en Marte bailando la lambada con su perro. Entonces él lo que hace, a partir del lenguaje que yo le estoy entregando, lo que va a hacer es generarme un video. Vemos que esos son los modelos que tenemos y los que vienen. O sea, ahora, digamos que esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos en Roadmap, pero estamos seguros de que van a venir muchos más modelos. Por eso es que desde el principio dijimos, como vamos a hacer uso de la inteligencia artificial, porque realmente el roadmap que tiene la inteligencia artificial es muy largo y cada vez se está desarrollando más. Entonces, de momento, digamos que tenemos estos modelos disponibles, pero a futuro, muy seguramente vamos a estar hablando de otro tipo de casos de uso. Entrando más en materia de cómo puedo llegar yo a hacer uso de esa inteligencia artificial generativa, entonces yo en principio le puedo decir, oye, mira, quiero que me digas 3 formas de decir hola en italiano, ¿sí? Pero también le puedo decir como, oye, ¿cuáles son esos platos característicos de Italia? Incluso enséñamelos a hacer o tengo estos ingredientes y ayúdame a hacer esa receta. O le puedo decir, incluso mediante Google Maps, recomiéndame sitios en Roma, porque quiero irme en diciembre a pasear a Roma, entonces quiero que tú me recomiendes sitios y que me los georreferencies en el mapa. Entonces, a partir del lenguaje natural, yo le empiezo a dar instrucciones y a partir también de cómo yo desarrolle o confeccione ese bot, pues voy a empezar a utilizar otras herramientas. Esto es, por ejemplo, la generación de imágenes que veíamos o que les comentaba. Yo le puedo decir, mira, te voy a entregar una foto de mi perro y atrás le vas a poner de fondo la Acrópolis o lo vas a poner metido en un baldecito o lo vas a poner metido en su casita o de visita al peluquero. Entonces, yo también puedo llegar y tomar mis imágenes, incluso puedo entregarle una imagen y decirle, oye, ¿sabes qué? No me gusta ese fondo, cámbiame de ese fondo, mirando o que de fondo esté el edificio Coltejer. Entonces yo también puedo tomar mis imágenes y que la inteligencia artificial empiece a editarlas. O sea, tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Que los vamos a hacer en directo. Entonces, otro ejemplo, ya no tanto de generación, oh, perdón, ya un ejemplo no tanto de generación, sino un ejemplo de preguntas y respuestas. Yo también puedo empezar a tener o empezar a preguntarle a la inteligencia artificial a partir de una imagen. Entonces, aquí voy a subir la aplicacióncita. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a preguntarle, opa, vamos a empezar, por ejemplo, a preguntarle por una imagen de un carro. Entonces, a partir de una imagen de un carro, yo puedo decirle, oye, ¿qué estás viendo? ¿Sí? O puedo hacerle ya preguntas más concretas. ¿Cuál es el modelo de ese carro? ¿O cuál es la placa de ese carro? ¿O de qué color es ese carro? Entonces, aquí ya está subiendo la aplicación. Denme un segundo. Aquí ya está subiendo la aplicación, entonces yo le puedo entregar un carrito. Fíjense que la placa es SN66X WZ, creo que es. Entonces subo la imagen y le puedo empezar a decir cuál es la marca de del carro. Entonces ella me va a decir, ah, mira, eso es un Mercedes. ¿Y cuál es la placa? Ah, mira, la placa es SN66XMZ.
¿sí? Entonces, puedo empezar a jugar también con imágenes que yo le entrego. Incluso yo también podría empezar a decirle, mira, te voy, te voy a dar una imagen y tú dime qué ves. Entonces, voy a decir, voy a montar esta imagen de las canicas y le voy a decir que me genere el caption, ¿sí? Y en la generación del caption me va a decir, ah, mira, eso es un grupo de bolas de plástico de colores sobre un fondo blanco. Incluso yo también puedo empezar a hacer cosas como esta. Aquí téngame un poquito de paciencia y más que todo fe, porque yo puedo llegar y dibujar, ¿sí? Entonces yo voy a dibujar, por ejemplo, unas montañitas. Ya si la inteligencia artificial puede decirme qué es esto, ya es súper buena, porque la verdad soy muy mala dibujando y sobre todo con mouse. Pero entonces yo voy a dibujar, por ejemplo, aquí un arbolito y voy a dibujar por acá, por ejemplo, otro arbolito. ¿Sí? Entonces, la respuesta me la va a entregar en portugués, porque el demo lo tenemos en portugués, pero yo puedo enviar acá el diseño, ¿sí? De lo que yo dibujé, y la inteligencia artificial, pues entonces me va a decir lo que está viendo, lo que está viendo pues como en ese dibujo. Pues, ténganle un poquito de paciencia, que la verdad, el dibujo tampoco es que sea muy claro. Entonces, ahí ya, ahora que nos cargue la respuesta, lo vemos. O sea, lo que va a hacer es responderme en portugués qué es lo que está viendo allí. Voy a volver a mandar por si acá. Ahí está. Entonces, un diseño blanco y negro de dos árboles con un fondo blanco. Creo que dice eso. Entonces, sí, pues identificó, por ejemplo, los árboles, identificó que el diseño era blanco y negro, entonces creo que podríamos creerle pues a la inteligencia artificial cuando estamos dibujando también. Hay muchos otros casos, incluso pues por ejemplo yo puedo hacerle preguntas a videos de YouTube o puedo hacer, pedir por ejemplo resúmenes de videos de YouTube. Hay muchos casos y los vamos a ir conversando pues a lo largo de la sesión. Y también, como habíamos comentado, pues entonces también puedo empezar a generar videos. Entonces aquí el prompt, lo que yo le estoy diciendo en lenguaje natural, es que hay un astronauta que quiero que lo grabe un video, creo un video del astronauta bailando el Marte y que camine con su perro y que el astronauta detrás, o sea, detrás del perro del astronauta hayan juegos artificiales. Entonces acá yo con mi lenguaje, ¿sí? Con mi lenguaje natural, empiezo a generar, por ejemplo, también videos. Vamos a ver, por ejemplo, otros casos. Aquí yo puedo utilizar técnicas, eso es lo que llamamos técnicas de role prompting, donde yo puedo tomar cualquier texto. En este caso tomé un texto de los pasos para Magda, qué sacar. pena interrumpirte, es que hay una pregunta, entonces, disculpa. El profesor Giovanni menciona, ¿puedo poner a conversar dos inteligencia artificial que determinen entre ellas cómo hacer una tarea específica? Un ejemplo. Lo voy a decir, ¿qué un ejemplo? Sí. Ah, O sea, bueno, listo. es que tú incluso puedes poner una inteligencia artificial que haga un modelo de inteligencia artificial, entonces se vuelve como Inception. O sea, como que, oye, ¿tú cómo harías? O necesito que me hagas una red neuronal en TensorFlow que haga X, Y, Z cosa, y la inteligencia artificial la puede hacer. Entonces, no sé si la preguntaba por ahí, si una inteligencia artificial es capaz de crear una inteligencia artificial, ¿sí? Que la pregunta es, la respuesta es sí. O sea, yo a partir de un bot, por ejemplo, puedo crear un modelo de Machine Learning. Listo. Y acá está diciendo, sí, ya hay un ejemplo, dijo, un ejemplo es desarrollar un software de manera coordinada. Desarrollar un software de manera coordinada que yo le diga a una inteligencia artificial, oye, quiero que me generes una aplicación web por un lado y otra inteligencia artificial que le digas que te genere otra, la misma aplicación web, es lo que es la pregunta. Yo lo entiendo también como de pronto cotejar eh, el desarrollo, ¿cierto? De pronto también se me ocurre también que pueda desarrollarlo en un entorno y que haga de pronto una depuración, un debugging con otro. Él habla mucho es de la optimización en el desarrollo específicamente, de cómo lo podría. Oh, oh, ok, sí, ya entiendo. Entonces, todavía no tengo ese de mito, estoy trabajando en eso, como vieron que la aplicación la tenía abajo, pero aquí en Code Generation, fíjense que tenemos la parte de poder generar código, ¿sí? Completar código, chatear, o sea, pedir código, pero también tenemos una parte o dos partes, una que es optimización del código y otra que es debugging. Entonces,
Yo le puedo decir, mira, te voy a entregar ese código, pero tú me vas a optimizar ese código. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del punto de vista de optimización, yo puedo entregarle código para que una inteligencia artificial lo optimice y me lo entregue Perfecto. más limpio o más recursivo el código también. Qué belleza eso. Listo. Acá también pregunta el profesor Camilo Ernesto que él le gustaría saber cómo se llaman los programas que estás usando, porque hay unos profesores que se han ido sumando pues después de que empezaste, entonces para ver si puedes por favor definir de nuevo cómo se llaman los programas que estás usando. De una. Entonces, hasta el momento pues tampoco hemos hablado de tecnología, pero esta plataforma se llama Vertex AI. Entonces es el producto que tiene Google Cloud, donde se recopila toda la sombrilla. Y si se fijan ustedes, aquí hay tanto inteligencia artificial generativa como inteligencia artificial, pues, digamos que más orientada a cómo veníamos desarrollando, que es, por ejemplo, AutoML y ya un modelo custom. Pero entonces, en esta plataforma ustedes van a poder llegar e interactuar con casi que todo el portafolio de servicios que tiene Google Cloud, excepto uno que vamos a ver un demo que no está dentro de Vertex AI, se llama Dialogflow. Y con Dialogflow lo que voy a poder hacer es como aquí, si ustedes ven, el diseño no es muy bonito, pero si ustedes ven, por ejemplo, por acá, esto ya lo entrega Google para que, o Google Cloud, para que tú simplemente llegues y lo embebas en tu sitio web. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de Conversational Search, este botoncito tú lo embebes en tu sitio web y vas a poderle le vas a poder hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué es PETI? Él te responde qué es PETI y te entrega también el PDF de donde sacó la respuesta. Entonces, ahorita tengo un slide donde se recopilan pues como los productos que utilicé para todas estas demos, pero en principio casi que toda la sombrilla de servicios la tenemos en Vertex AI. Listo, gracias. Ya en este momento no hay más preguntas. Había una sobre cómo se utilizaba. Ya mencioné por los 300 créditos iniciales que pueden dar. Buenísimo. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer un ejemplo, pero ya no con ese conocimiento genérico de, ole, dime tres formas de decir hola en italiano, sino más bien dame, o sea, le voy a dar yo el contexto y los documentos, o sea, en este caso, por ejemplo, un documento mío, que no es así, lo saqué de internet, pero yo puedo darle aquí un documento mío, esa es la idea, donde el modelo cuente, además del conocimiento genérico que tiene, cuente con el conocimiento que yo le estoy entregando de mis datos. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros le vamos a poner un texto de cómo tramitar la visa de residencia en Colombia y voy a empezar a hacer uso de una técnica que ya les había dicho, que se llama una técnica de role prompting, y lo voy a poner a hacer un papel. Entonces, esto es muy útil y es muy sencillo de hacer porque yo, por ejemplo, en el prompt, cuando le estoy pidiendo que haga algo, yo le puedo también pedir que ejecute un rol. Entonces, en este momento le estoy diciendo, actúa como un ciudadano extranjero y dime qué debo hacer para tramitar mi visa de residencia en Colombia, pero también le podría decir, actúa como un matemático famoso del MIT, o actúa como si fueras un abogado experto en derecho civil, o actúa como si fueras un biólogo, o actúa como si fueras un desarrollador senior. Entonces, con eso, lo que yo estoy haciendo es dándole también un poco, digamos que de contexto al bot, porque él fue entrenado con mucha información de muchas fuentes, entonces le estoy dando como un poquito de contexto para que ejecute ese rol y me responda. Entonces, en este caso, pues me dijo que lo que necesito para tramitar mi residencia permanente en Colombia es esto, pero yo también, si ya quiero hacer, por ejemplo, el trámite, le podría decir como, oye, ¿y cuánto cuesta, por ejemplo, el trámite? Y en ese sentido, él lo que va a hacer es entregarme, por ejemplo, los papeles que tengo que llevar y decirme cuánto cuesta en dólares y cuánto cuesta en euros. Entonces, aquí ya la respuesta no es tan genérica, aquí la respuesta va a depender de este texto que yo le copié. Y la salida va a depender también de estos ecualizadores que tengo a mano derecha, donde yo le puedo decir, por ejemplo, en la temperatura, qué tan determinística quiero que sea la respuesta. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta cuando ustedes están en su primer día de trabajo, pues ustedes no van a tratar a su jefe como tratan, por ejemplo, a sus amigos el viernes. Entonces necesitamos que sea más determinístico. Entonces, para que sea más determinístico, lo acerco a cero. ¿Sí? Pero si yo necesito que sea muy creativo, como, uy, vuélvete el monstruo de la creación en la respuesta que me vas a dar, entonces por ahí la temperatura la voy a llevar a uno. Y a partir de allí voy a empezar también como a ir seteando como yo quiero que me entregue la respuesta.
Entonces, eso es muy interesante porque hay un concepto que se ha trabajado mucho y que se sigue trabajando cuando estamos hablando de este tipo de tecnología, que son las alucinaciones. Entonces, con las alucinaciones, uno dice como, no, este man se fue a la luna para responderme. Bueno, por ahí hay que cuadrarle un poquito esos ecualizadores también. Ya empezamos a ver cómo puedo entregarle conocimiento específico, o sea, no el conocimiento genérico que tiene, sino conocimiento propio, ¿sí? El de mis instituciones, el de mis cursos. Entonces ahora vamos a ver que también puedo llegar y entregarle ese conocimiento, pero por ejemplo, a partir de un PDF. Entonces, esto es un PDF de las pruebas Saber Pro. Ese PDF es de 25 páginas y yo simplemente se lo voy a cargar. Aquí le digo, oye, ten en cuenta ya no el texto que le escribí en la plataforma, sino que esta puede ser mi implementación. Ten en cuenta este PDF o muchos PDFs con docx, con pptx, con hojas de cálculo, con diapositivas que tengo. Subo el documento y aquí le pregunto, oye, ¿de qué trata el documento? Entonces me dice, el documento trata sobre las características del examen Saber Pro. Oye, ¿y cuáles son las ideas generales de ese documento? Las ideas generales del documento son estas. Pero puedo ser incluso más específica y decirle, oye, ¿qué competencias evalúan las pruebas Saber Pro? Y me va a decir, mira, las pruebas Saber Pro evalúan las siguientes competencias. Son comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Entonces yo veo ahí que son 5 competencias, pero le digo, oye, ¿sabes qué? No te creo. Voy a ir a fijarme en mi PDF a ver si es verdad. Entonces aquí en el PDF yo llego y digo, oye, sí, en esta tabla dice que las competencias que evalúa los pruebas Saber Pro son estas. Ese conocimiento no lo sacó con toda la información que fue entrenado, sino que lo sacó de justamente el documento que yo le pasé acá. Que sí tiene en cuenta lo que fue entrenado, claro, porque ahí es cuando él aprende a generar lenguaje, cuando empieza también a identificar patrones, pero la respuesta me la va a dar con base al documento que yo cargué. Este mismo ejercicio, que yo también lo podría hacer, por ejemplo, acá con un chat, ¿sí? Donde yo podría llegar y cargarle, en este caso, por ejemplo, yo le cargué unos cuenticos, ¿sí? Entonces, esta prueba incluso la hice esta mañana, antes de la primera sesión que tuvimos. Entonces, yo aquí, a partir de esos cuenticos, pues entonces yo puedo llegar y decirle, vamos a ver de qué tratan los cuentitos. Cuentos breves. Entonces hay unos cuenticos que fue en escritura de Coahuila, hay unos relatos, acá hay un índice, ¿sí? Como unos cuenticos para niños. Entonces aquí ya cargó el PDF de esos cuenticos y yo le puedo preguntar, por ejemplo, cuántos cuentos hay. Entonces él me va a decir, ah, mira, por ahí, él lo va a saber de acuerdo al índice. Entonces vamos a ver el índice. Aquí hay como varios cuentos. Entonces, está un poquito lento. O también le puedo preguntar. Magda, si quieres, mientras esto te hago una pregunta que nos plantean en el chat. Sí, 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 dime. Listo. Entonces, Giovanni Holguín dice, yo le he pedido que actúe como un psicólogo para ayudar a mis alumnos cuando tengan un conflicto. He encontrado Correcto. situaciones en las que entrega respuestas incorrectas y a pesar de corregirlo no aprende cuando le hago la misma pregunta. Ajá. Eso Eso, mencionó Giovanni. sí, o sea, recuerda, Giovanni, que si estás utilizando, por ejemplo, un chatbot, digamos que de conocimiento genérico, él por ahí no va a tener el contexto. Entonces tú le vas a dar un contexto que actúe como un psicólogo, ¿sí? Pero por ahí no tiene la suficiente data para poder ayudar a tu estudiante. Entonces, en ese caso, por ahí una de las formas sería llegar y yo cargarle esa data para que él tenga en cuenta esa data en el momento, por ejemplo, de recomendarla a los estudiantes. No sé Perfecto. Y preguntan también, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia de esto con ChatGPT? Yo creo que ahí respondiste en parte en el último que mencionaste, pero si quieres como para recalcar la diferencia. Bueno, hay diferentes diferencias con ChatGPT. Vamos a estarlas también revisando a lo largo de la sesión. La primera y una que me parece muy valiosa es que esta tecnología, digamos que hace parte de un círculo muy grande que es como todo lo que abarca la inteligencia artificial,
¿sí? Entonces, yo no solo tengo inteligencia artificial generativa, sino que tengo también, por ejemplo, inteligencia artificial creando modelos de Machine Learning o haciendo uso de modelos de Machine Learning. Entonces, en un primer caso, estaría también como la parte de poderme integrar con el otro mundo que viene por detrás de inteligencia artificial, porque finalmente estamos hablando de una parte de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que es la que utiliza ChatGPT, pero por otro lado, pues también necesitamos otras integraciones y otros modelos. Y cuando hablamos de Vertex AI, por ejemplo, estamos hablando de una plataforma donde no se incorpora un tipo de inteligencia, ¿sí? O no se incorpora un producto, sino que se empieza a integrar con todo el ecosistema. Entonces, eso es una diferencia importante, muy importante. La otra también, la otra diferencia que tenemos, por ejemplo, con ChatGPT, en este caso, es que yo con Vertex voy a poder cargar mi data, puedo guardar mi data, tú eres el único dueño de tu data está segura y solo tú salvaguarda, o sea, solo tú accedes y gobiernas esa data, ¿sí? La data está totalmente salvaguardada. Entonces, también hay un punto interesante y es cómo quiero yo llegar y presentarle esa información o esos datos al bot. Y hay otra serie, pues como también de diferencias que incluso vamos a conversar en la sesión, porque aquí también empezamos a hablar, por ejemplo, de lo que llamamos modelos multimodales. Entonces, yo voy a poder generar imágenes, voy a poder generar video, voy a poder generar texto. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Igual la vamos a seguir desarrollando en la sesión. Por ahora no hay más preguntas y tampoco comentarios. Listo, buenísimo. Voy a tener que descargar esto acá, un segundo. Es que lo estoy corriendo en local, entonces aquí nos toca hacer un upgrade. Entonces aquí vamos a preguntarle por los cuenticos, ¿sí? Me estaba pidiendo una autorización por detrás porque no lo tengo disponible todavía para pruebas a todo el mundo, lo tengo en local. Entonces aquí vamos a volver a llamar a este muchacho, ahí ya subió y aquí sí le puedo decir cuántos cuentos hay en el PDF, por ejemplo. Ahí yo creo que ya sí, ajá, ahí ya nos va a responder. Dice 27 y me da la explicación. El índice empieza en la página 26 y termina en la página 36. En total son 27 cuentos, entonces le puedo decir cuáles cuentos hay. Entonces, ahí yo esperaría que me mande, por ejemplo, la lista de los cuentos pues, que hay en el PDF e incluso puedo llegar y decirle, mira, necesito el resumen de uno de estos cuentos. Entonces, no sé, dame un resumen del cuento Una amistad única. Entonces yo puedo empezar a ponerle como muchas tareas que tengan que ver con texto. Entonces aquí él me dice, mira, el cuento Una amistad única trata del niño llamado Javier, etcétera. Entonces voy a poder también como empezar a evaluar mucha documentación y lo vamos a ver también más adelante en otros demos, que incluso está en inglés, la bibliografía en inglés, y que yo le puedo preguntar en español y que la respuesta me la entregue en español. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, un experto en contenidos, justamente este es el caso que les estaba contando, donde yo tengo un manual, en este caso, por ejemplo, un manual de helicópteros, y ese manual está todo en inglés y está con sus dibujitos y sus gráficas, entonces yo puedo decirle en español, le puedo preguntar acerca, por ejemplo, de qué trata el texto o cuáles son las ideas principales del texto, pero puedo ser también un poco más específica y le voy a preguntar, por ejemplo, acerca de las inspecciones programadas, cómo funcionan esas inspecciones programadas. Entonces, si se fijan, yo hago la pregunta en español, el documento está en inglés y la respuesta me la da en español. Esa es otra, un gran diferenciador, que acuérdense que estamos hablando de todas digamos que la gran gama de lenguas que trabaja Google. Entonces voy a poder hacer este tipo de cosas con los chatbots utilizando, por ejemplo, toda la parte de traducción de Google. Otro caso interesante que ver, pues aquí yo le puedo seguir haciendo preguntas al bot y él me va a responder con base a ese PDF que le cargué, que es este manual técnico. Pero otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, lo que
comentábamos de vamos a hacer una encuesta de nuestro curso, entonces a partir de esa encuesta de nuestro curso, entonces vamos a decir o vamos a revisar qué estudiantes tienen un sentimiento positivo, ¿sí? Cuáles tienen un sentimiento negativo y la cantidad de estudiantes. Entonces eso también lo puedo hacer en esa parte de texto. Puedo trabajar análisis de sentimientos y en el análisis de sentimientos yo incluso puedo tener gráficas como estas, que esta puede ser la totalidad de mis estudiantes. Aquí yo tengo la totalidad de unos artículos de noticias en portugués, pero yo puedo tener acá, por ejemplo, el nombre del estudiante, las preguntas que le hice, ¿sí? Y simplemente llegar y filtrar y decir, bueno, ¿a cuáles les gusta mi curso? Ah, les gusta a estos, ¿sí? ¿A cuáles no? A estos. O por qué no les gusta, entonces ya me vengo acá a la explicación y yo puedo llegar y tener pues también como una visual de qué es lo que necesito mejorar para que mi curso sea, como tenga mejor recepción para los estudiantes. Entonces también puedo hacer análisis de sentimientos o yo también podría empezar a tener una conversación con base a un contexto que le doy a un bot y le digo, hola, no tengo personas a cargo y mis ingresos son de $1,000 al mes. Recomiéndame una tarjeta de crédito. Entonces, a partir de ahí, como él ya tiene el contexto, ¿sí? Y el contexto son, por ejemplo, productos, puede ser incluso, por ejemplo, libros, ¿sí? Entonces aquí me dice, bueno, con base en tu perfil te recomiendo esta tarjeta y esta tarjeta tiene tantas asistencias. Entonces le digo, por ejemplo, que cubre la asistencia global o, sí, que cubre la asistencia global de emergencia, por ejemplo. Entonces, él acá no me está respondiendo con base al conocimiento genérico que tiene, sino a lo que yo le puse detrás. O sea, yo detrás le dije, mira, vas a ser un experto distinguiendo productos y te entrego toda esta información para que con base a esa información tú tengas el contexto y puedas conversar con el usuario. Entonces, a partir de ahí ya también puedo empezar a generar esa conversación pues como con el usuario. Tenemos, aquí ya habíamos visto, por ejemplo, esta que les había mostrado, donde yo puedo hacer preguntas y que me entregue, por ejemplo, la base de donde sacó la pregunta. Y más adelante vamos a ver que también podemos tener como una barrita de búsqueda como la de Google para yo poder interactuar con ella. ¿Sí? Entonces, dentro de mi sitio web, yo ya no tengo por ahí un chatbot, sino que tengo una barrita que me va a ayudar a poder recomendar al usuario, en este caso, por ejemplo, a estudiantes o usuario o aspirantes, me va a poder hacer. Algo interesante y es no dejar de lado la importancia de los datos, ¿sí? Yo puedo explotar mucha información y mucha data que capturo de los estudiantes y de los cursos y de la misma institución y puedo llegar y tener tableros como estos donde yo pueda incluso prevenir una deserción y crear un roadmap para que el estudiante, por ejemplo, que va mal en una materia o que su rendimiento académico no es el esperado, pues entonces antes de que pierda el curso, poder llegar y tomar acciones a partir de ahí. Entonces, esto ya tiene que ver más con la data que yo recopilo en mis plataformas y aprovechar esa data y explotar esa data para poder enriquecer la forma en la que yo tomo decisiones y no llegar y decir ya cuando el estudiante perdió el curso, oye, no, pues te toca repetirlo, te toca habilitarlo, sino ven, o sea, así como tú estás, o sea, aquí como estoy viendo tu comportamiento, así como vas, yo puedo tener un modelo de Machine Learning que me diga, mira, este muchacho si sigue así, realmente se va a tirar el curso, se va a tirar la materia, y puedo incluso tener un motor de recomendación que me diga, ven, entonces hagamos como un plan de acción con base al comportamiento de este estudiante, vamos a recomendarle este PAT. Y este PAT va a ser, por ejemplo, esta bibliografía, o van a hacer estos seminarios, o van a hacer estos talleres, o va a hacer esta documentación. De esta manera, por ejemplo, toda la parte de analítica de inteligencia artificial, pues se vuelven también como más transversales, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, mi LMS, mi plataforma de contenidos, tengo, por ejemplo, mis currículums, o mis cursos, mis paths de aprendizaje, tengo las competencias, yo puedo empezar a identificar, por ejemplo, competencias de los estudiantes e incluso puedo hacer un match, así como hablábamos desde el punto de vista de desarrollo económico, entonces también puedo hacer un match con ofertas que haya en la industria y decir, mira, por ahí tu práctica la puedes hacer ahí, ¿sí? Porque tus competencias dan precisamente para este cargo.
Entonces, puedo ir un poco más allá de presentar contenidos mediante una plataforma. Puedo llegar a integrar mediante analítica de inteligencia artificial, o sea, mediante el poder de la data que llego y compilo, puedo llegar a integrar, digamos que diferentes casos de uso que pueden ir incluso hasta una búsqueda de empleo para un estudiante que ya se va a graduar. Puedo tener también un tutor, ¿sí? Y ese tutor le puedo decir, oye, necesito que me acompañes durante todo el curso, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, yo aquí tengo como un listado de productos y lo que voy a hacer es preguntar al experto. Hagan de cuenta que yo tengo, por ejemplo, un experto en libros, entonces todos estos productos son libros y cuando el estudiante llegue y le pregunte a ese experto, pues entonces él, en este caso yo le voy a preguntar, oye, necesito una mantequilla baja en grasa. Entonces él llega y me filtra, o sea, me responde, me dice, la mantequilla baja en grasa que te recomiendo es esta, y te la filtro de todo el catálogo. Entonces, en ese sentido, yo también puedo tener, por ejemplo, un estudiante que le guste la literatura argentina y que le diga, oye, necesito que me recomiendes un libro de literatura argentina. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el filtro puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser los que ustedes quieran, pero pues me puede aparecer, por ejemplo, Julio Cortázar, me puede aparecer Jorge Luis Borges, y ya el estudiante incluso puede llegar y acceder, si yo llego y implemento ese caso, entonces puedo acceder, por ejemplo, al documento PDF o puedo acceder al sistema de bibliotecas donde revise si hay disponibilidad de ese PDF para prestarle al estudiante. Hay cosas que ya incluso están hechas, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto tiene eso, me pareció una funcionalidad fascinante porque uno llega, ingresa y simplemente busca el autor, ¿sí? Por ahí no es un experto como lo estamos viendo en este caso, entonces sería un muy buen ejercicio llegar y, por ejemplo, integrar ese servicio, por ejemplo, de la Biblioteca Pública Piloto, donde tú puedes prestar PDFs, o sea, material digital que la Biblioteca Pública Piloto tiene disponible y poder tener, por ejemplo, esta funcionalidad dentro de la institución. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden integrar. En este caso, por ejemplo, el retail, yo podría poner acá un botoncito que sea añadir al carrito y ya simplemente con la recomendación que él me dio, yo simplemente hago clic y ya me queda en mi carrito de compras. Eso es como de la mano de un experto y es poder contar como con un experto en la materia para que me vaya recomendando cosas. Y este es el slide que finalmente tenía como hablando de tecnología. Aquí estamos hablando de Vertex AI, ¿sí? Ya hemos visto muchos de los casos de uso, tanto con imágenes como con texto, como con chat, de Vertex AI. Ahora vamos a centrarnos un poquito en esa parte de Search, ¿sí? Que aquí lo tenemos en Search, ya incluso este componente hace parte de Vertex, ¿sí? Pero veámoslo más agnóstico y veamos ese componente de Search y es cómo yo puedo llegar y tener una barrita como la de Google, donde nosotros buscamos todos los días contenidos, cómo puedo tener una barrita como la de Google en mi sitio web o en la página de mi institución. Entonces, el demo está en tiempo real y así de sencillo es hacerlo. Entonces, ustedes simplemente seleccionan acá Search, le dan un nombre a esa barrita, le dan un nombre a ese motor de búsqueda, en mi caso lo llamé Manuals, y acá le voy a decir de qué tipo de data o qué tipo de data le voy a cargar a esa barrita. Entonces, en este caso yo le puedo cargar sitios web completos, tú te vas a basar en la web, en el dominio de toda mi institución, pero también te vas a bajar en el dominio de toda la Secretaría de Educación de Medellín. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí agregar dominios completos o parciales, porque también le puedo decir, oye, solo en esta página de la Secretaría de Educación de Medellín. Entonces puedo agregar websites, puedo agregar data no estructurada, que aquí es cuando hablamos, por ejemplo, de documentos, ¿sí? Puedo agregarle documentos Word o PowerPoint o .txt, que son documentos pues como de hojas de texto, o le puedo agregar PDFs o HTMLs, entonces esto hace como parte del grupito de data no estructurada, pero también le puedo agregar APIs, que no la vemos aquí, pero créanme que está, ya está, y bases de datos. Yo también, por ejemplo, acá le podría agregar, por ejemplo, mi base de datos de Google, perdón, de Moodle, o le puedo agregar la base de datos de mi Dar sitio. una chita, no, bebé, que me va a dar una chita. Por silenciando, muchas gracias. Entonces, yo ya le digo qué tipo de data va a utilizar. En este caso va a utilizar no estructurada porque va a cargar un PDF. Este PDF, fíjense que tiene 1322 páginas. Es el PDF justamente de los helicópteros, que es un PDF en inglés que lo vimos en un demo anterior. Pero aquí ya no va a usar un chatbot, yo voy a usar una barra de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Llego y
cargo ese PDF y, por ejemplo, aquí en Preview voy a probarlo. Y en este caso, por ejemplo, le voy a hacer las preguntas en inglés, pero ya vimos que lo puedo preguntarle en español. Y le voy a decir, oye, ¿cuál es el troubleshooting cuando tengo una fuga de aceite? Entonces, aparte de que él me genera la respuesta, también me dice de dónde generó la respuesta, que es algo muy similar, por ejemplo, a lo que podemos hacer con bot que tenemos acá. Entonces, acá en Conversational Search, mira que este es un bot que ya te entrega Google, ¿sí? Para que tú llegues y lo embebas en tu página, pero yo también puedo llegar y simplemente embeber en mi página una barrita de búsqueda. Entonces acá, por ejemplo, dentro de la barrita de búsqueda, acá en Document Search, yo puedo embeber una barrita como esta y decirle, por ejemplo, en este caso yo conozco los documentos que hay por detrás, entonces le puedo decir cuántas calorías tiene el CUI. ¿Sí? Entonces, en este momento, él lo que va a hacer es buscar la documentación que hay acerca de ese alimento y me debería traer las calorías. Perdón. Bueno, probémoslo acá, sí, porque tengo que hacer una autorización. Pero, nada, espera un momentico. Más fácil por acá. Estamos en el Document Search. Por aquí sí me va a funcionar. Entonces yo acá le voy a preguntar lo mismo. Y esa barrita de búsqueda, hagan de cuenta que la tienen ustedes embebida en su sitio web. O sea, yo lo que hice fue copiar un código que me generó la plataforma y lo pegué. O sea, con todo el poco estilo que tengo y lo feo que quedó, pero lo único que hice fue llegar y copiar y pegar. Entonces aquí volvamos. ¿Cuántas calorías tiene el CUI? Aquí ya sí me va a generar la respuesta porque ya estoy en el dominio que yo le dije que aceptara peticiones. Y me dice, mira, 100 gramos de cuy asado tienen 178 calorías. ¿De dónde lo saqué? De este PDF. ¿Sí? Y si yo abro el PDF, pues entonces ya voy a poder ver, por ejemplo, toda la descripción, que es algo que tiene, digamos que tiene como una base de composición nutricional de comidas colombianas. Entonces, también voy a poder hacer, digamos que es este tipo de implementaciones, pero ya no como un chatbot, lo podría hacer como un chatbot, ya lo vimos, pero también lo puedo hacer como una barrita de búsqueda. Y a partir de ahí, pues entonces ya por ahí no solo voy a tener la respuesta, sino que también voy a tener la fuente donde sacó la respuesta esa inteligencia artificial. Ya para terminar, y yo creo que ya nos faltan como 0 minutos, o sea, fue justo, contarles de esos beneficios que tiene Google Cloud, que lo hemos estado viendo, por ejemplo, la fácil implementación, ¿sí? La veracidad, lo acabamos de ver, el poder de entregar yo la fuente y demostrar de dónde proviene esa respuesta, el costo-valor en el sentido en que yo no es que utilice o no es que la medida sea utilizar el modelo más grande con más hiperparámetros que haga X, Y, Z cosas, sino que finalmente digamos que la medida es encontrar el modelo que se adecue mejor al caso de uso. Para eso nosotros tenemos un feature que tiene Vertex AI, se llama Model Garden, y son modelos ya listos para ser usados. Entonces, no todo es que yo tenga que ejecutar código, etcétera, sino que ya hay cosas que simplemente tú las utilizas y las pones a correr y ya está. Entonces, es también hacer ese matching entre el caso de uso y la tecnología y no menor es el poder, y esto también lo conversamos durante la sesión, el poder llegar y decir, oye, mi data es mi data, Google te asegura que no va a trabajar con tu data ni para temas de comercialización ni para temas de entrenar sus modelos. Entonces, esto es un diferenciador importante porque lo que pasa con muchas empresas es que tú puedes ingresar la data para hacer uso del bot, pero finalmente, por ejemplo, esa data es guardada para entrenar los modelos de Machine Learning que hay por detrás. Esto, por ejemplo, te garantiza Google que nunca va a tocar tu data, a no ser que haya un consentimiento explícito en que tú le digas a Google, mira, yo te voy a prestar mi data para que tú entrenes. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que están pasando con un modelo que estamos haciendo en medicina, ¿sí? Entonces, hay muchos contenidos, por ejemplo, médicos, que se le entregan a Google para que Google haga como esto que estamos viendo de conocimiento genérico, o sea, pero de conocimiento genérico solo enfocado en medicina. O sea, genérico en el sentido de todo el campo de la medicina. Entonces,
Solo en ese caso se trabajaría con data del cliente, pero ya es un consentimiento pues explícito y una negociación pues que se haga con Google en el que tú le digas, mira, te voy a pasar toda mi data para que tú entrenes tu modelo. De no ser así, si no estás de consentimiento y no estás de acuerdo entre partes, tu data es tu data y nadie va a trabajar con tu data, incluso para trabajar modelos. Y ya finalmente poder manejar a escala, porque muy seguramente, por ejemplo, cuando estamos haciendo uso, por ejemplo, los chatbots que tenemos disponibles de manera gratuita, entonces por ahí no tenemos un manejo a escala de, por ejemplo, la cantidad de datos y modelos y sobre todo también la parte de seguridad. Entonces, otro beneficio y otro diferenciador de Google Cloud respecto a esta tecnología es poder llegar y manejar todos los casos de uso a escala y a la escala que tú quieres. Ya con esto solo me queda pues como la invitación, o dejarle la invitación a que empiecen a pensar también en esos casos de uso que se pueden empezar a implementar, en esos casos de uso que yo le puedo delegar, por ejemplo, a la inteligencia artificial para poder llegar y construir, por ejemplo, un MVP, construir un pequeño modelo donde a partir de ese pequeño modelo pues empiecen a incorporar más tareas y puedan empezar a automatizar muchos más procesos en pos del beneficio tanto de estudiantes como de docentes como de usuario final o personas que trabajen dentro de la institución. Y ya, muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que no hayamos visto durante la sesión. Bueno, Magda, muchas gracias. Eh, Edgar Daniel dice que excelente. Sara Correa menciona que la información que uno adjunta a la inteligencia artificial se nutre de forma general para Google o solo para contenido propio. Esa es como una última pregunta. Realmente, y repito pues como el mensaje del slide anterior, o sea, la información que tú cargues en estos bots que estuvimos revisando acá, o sea, la información que tú tengas y que le cargues a ese bot, esa es información tuya y tú eres la única custodia de esa información, nadie más. A eso no va a acceder Google, a eso no va a acceder nadie. Esa información es tuya y se va a conservar siempre como tuya. Eso se llama gobernanza de datos. Súper. Y eso es una seguridad pues que te da Google. Listo. También Giovanni pues estuvo comentando mucho sobre cómo integra esto con los estudiantes para trabajar filosofía, para alumnos con necesidades educativas especiales. Y Giovanni, para cerrar, pregunta que si conoces alguna inteligencia artificial que escriba sobre texto sobre la imagen. Yo creo que ya aquí yo les voy a mostrar más herramientas y yo creo que si quieres por ahí yo ya les respondo ahorita un poquito más adelante ese punto, Magda. O sea, realmente tú lo podrías hacer, digamos que muy sencillo, cuando estás acá en esta parte, por ejemplo, de generación de imágenes, este no es, este sí. Por ejemplo, cuando estoy, se los muestro rapidito. Cuando estoy en Vertex AI, yo puedo llegar e irme ya no para la parte de lenguaje, que fue la que vimos en el demo, sino por ejemplo para la parte de visión. Y a partir de un prompt, de este prompt, por ejemplo, yo puedo generar imágenes, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, genera una imagen de un árbol, no sé, vas a copiar cualquier cosa. Entonces, de la misma manera, pues tú vas creando como, mucho, de un árbol. Ahí está. De esa misma manera, ya tú puedes empezar también a crear esas imágenes, por ejemplo, con texto por detrás, ¿sí? Entonces, en este caso, ya me generó la imagen, que había, era una publicidad, pero ya me generó acá la imagen de un árbol y yo le podría pues como ir adecuando lo que yo necesite para esa generación pues como de contenido y ese contenido incluso puede ser escrito. Incluso tú puedes hacer una cosa que se llama tuning, ¿sí? Y empezar a tunear como tú quieres el estilo de esa imagen. Entonces yo quiero que el estilo sea de esta forma y en el momento en el que genera va a tomar tu estilo. Entonces puedes hacer como varias cosas ahí. Listo. Bueno, ya te agradecen, que mil gracias por la representación. Excelente. Alejandro dice, excelente. Pregunta, ¿alguna inteligencia artificial corrige textos? Bueno, yo creo que ya yo le voy a presentar unas herramientas que le van a servir, que yo estoy seguro que le pueden servir. Entonces yo creo que Magda, te agradecemos mucho el espacio, toda la información y estoy seguro que todas las herramientas y actividades que presentas van a ser muy útiles para el planteamiento de los diferentes proyectos educativos con los docentes. Muchas gracias. No, con todo el gusto y quedo pues atenta a cualquier duda que tengan.
Que estén muy bien. Perfecto. Chao, Magda. Chao. Bueno, acá Magda entonces desde Google, contándonos sobre todos esos desarrollos y esos avances que se han venido dando en este campo de la inteligencia artificial. Yo ya voy entonces a presentarles unas herramientas que tenemos dispuestas para ustedes y todo un kit disponible que desde Tech12 desarrollamos específicamente para ustedes. Ya voy a compartir mi pantalla para poderles entonces mostrar. Perfecto. Entonces, eh, cuando Magda nos muestra todo este tipo de aplicaciones que se pueden dar desde Vertex, que es una, digamos que una herramienta específica de Google Cloud, pues podemos entender y podemos ver y evidenciar que la inteligencia artificial tiene esa capacidad de utilizar los diferentes mecanismos como los algoritmos y una gran cantidad de datos que nosotros le podemos suministrar para que ellos puedan utilizar esa información, esos datos y puedan tomar decisiones y que también pues den unas respuestas tal y como lo haría un ser humano. Cuando nos genera texto, en algunos momentos pareciera que nosotros estamos hablando con una persona del otro lado, pero eso es pues todo llevado a diferentes datos numéricos y algoritmos que permiten que eso se pueda dar. Entonces, eso es una definición útil de lo que se puede denominar como inteligencia artificial. Y hay muchas capas de esto. Tenemos diferentes capas eh, asociadas a la inteligencia artificial. Entonces, en este caso tenemos una gran cantidad de herramientas que nosotros utilizamos, que digamos que es todo ese universo de una forma muy general. Todos, seguramente muchos de nosotros hemos interactuado con ChatGPT, con BART, con generaciones de imágenes como en Leonardo, Stable Diffusion. Ahorita les vamos a mostrar un poco más sobre esto. Y es la posibilidad de interactuar con esta gran cantidad de herramientas que ya están entrenadas y dispuestas para nosotros. Pero hay otra capa o digamos que un núcleo un poco más interno asociado a todo el entrenamiento, aprendizaje automático, que es lo que bien se conoce como Machine Learning. Y es la posibilidad de que nosotros le podamos dar los datos para que él pueda reconocer esos datos y que nos pueda dar unas respuestas. Eh, Ejemplo, la visión artificial. Ejemplo, también el reconocimiento automático de sonidos. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permite reconocer patrones, identificar unas características para que podamos hacer unas salidas específicas. Eso es lo que se llama Machine Learning. Y ya el Deep Learning es un concepto que en este tipo de espacios pues no lo vamos a trabajar ni abordar porque es un tema ya de redes neuronales, como que ya es muy profundo y es como toda esa estructuración y todas estas conexiones que se tienen que dar dentro de estos algoritmos para que pueda entonces, digamos que cuando nosotros utilizamos todas esas herramientas asociadas a la inteligencia artificial, son una caja negra. Nosotros de pronto no sabemos qué es lo que hay dentro de esa caja. Si la destapamos, ahí es donde encontramos todas estas redes neuronales y toda esta información. Nosotros no vamos a explorar al fondo de la caja en este punto, sino que vamos pues a entrenar algunos modelos y posteriormente pues también a conocer algunas herramientas de inteligencia artificial. Para este espacio, ustedes saben que nosotros somos Tech12, donde trabajamos tecnología aplicada, educación, programas de formación en computación y también la ciencia. Nosotros nos basamos mucho en literatura científica y nos encanta pues basarnos en evidencia para compartir con ustedes diferente información y encontramos con una revisión sistemática de literatura en la base de datos Scopus, que es una base de datos de artículos científicos. Buscamos con una cadena de búsqueda asociada con educación e inteligencia artificial, encontrando que los países que más han realizado publicaciones de estas temáticas, en este caso son de Estados Unidos y de China, y bueno, no es una coincidencia que los países, potencias económicas del mundo, sean quienes lideran la investigación en estos temas, porque eso les brinda unas ventajas competitivas, permite que optimicen ciertos procesos, también que puedan reducir insumos y muchas cosas que podrían entonces optimizar todos estos procesos y generar una mayor competitividad. No solamente pues en muchos sectores, pero pues en este caso en la educación también. Entonces está generando bastante investigación en este tema. Eh, y adicionalmente,
pues queríamos mirar en el tiempo también cómo ha sido el comportamiento de las publicaciones de la literatura en este sentido, cuando nosotros buscamos información asociada en la inteligencia artificial y la educación. Nos arroja más de 20.000 artículos científicos y podemos ver como la tendencia en el tiempo del incremento de los artículos publicados. Podemos ver varias cosas en esta gráfica. Primero, que en el año 2023, pues obviamente no está superior al 2022, es porque yo consulté esto recientemente y como el año no ha terminado, seguramente en lo que resta del año ese indicador va a subir más. Otra cosa que observamos en esa gráfica es que si ustedes ven en el 2020, el pico tan impresionante, o a partir de 2020, el incremento que tuvo tan importante, yo creo que las grandes interacciones y la cantidad de interacciones que realizamos desde nuestras casas con el uso de tantas herramientas en el medio de la pandemia, permitió que eso fuera un gran insumo para toda una cantidad de datos generados de acuerdo a nuestras interacciones en la web y que eso sea pues como una materia prima también para entrenar algoritmos y para que se puedan de alguna forma generar ese tipo de herramientas. Yo creo que mucho de la democratización de la inteligencia artificial que tenemos en este momento se da gracias también a esas circunstancias, a esas interacciones tan frecuentes por parte de tantas personas. Y eso es un insumo, son los datos y las interacciones lo que permiten alimentar esos algoritmos y estos modelos de entrenamiento. Adicionalmente, en esta gráfica podemos observar algo también muy particular y es que a partir del año 1970 se empieza a hablar dentro del mundo científico, se empieza a hablar de la computación, perdón, de la inteligencia artificial y de la educación. En este caso encontramos, nosotros fuimos pues a ese documento de 1970 y vimos específicamente que desde ese punto ya se hablaba de inteligencia artificial en la educación, hablaban de un modelo de un programa informático llamado Scholar, que era utilizado para enseñar a los estudiantes geografía, y este estudio tenía el objetivo de investigar y aplicar diferentes técnicas asociadas a la inteligencia artificial para mostrar algunas de las principales capacidades y pues para desarrollarlo con estudiantes de geografía. Y bueno, de esta forma nosotros podemos ver y encontrar muchos referentes de cómo se ha venido integrando la inteligencia artificial en la educación, pero también cogimos esos 20.000 artículos científicos y tomamos todas las palabras claves para poder generar como todo un mapeo y una visualización de esa información. Para eso utilizamos una herramienta llamada BIOS Viewer. En esta herramienta, o digamos que en esta visualización gráfica, lo que tenemos es todos los términos asociados pues como todos los conceptos claves asociados a la inteligencia artificial en la educación. Cuando observamos esta gráfica encontramos algo muy particular y es que todo el segmento de la parte izquierda está muy asociado y muy relacionado con el comportamiento humano, con diferentes diagnósticos médicos, asociado como a toda la parte clínica, experimentación humana, radiología. Se utilizó mucho o sea, la inteligencia artificial se utilizó ampliamente en la educación, pero mucho más en estos campos de las ciencias de la salud. Y por otro lado, por la parte que está como de color roja, ya entonces ahí se ve mucho asociado como al entrenamiento automático, pues aprendizaje automático, todo el machine learning, pero también vemos toda la parte como de educación de ingeniería, toda la parte de sistemas de aprendizaje, ya el comportamiento de los estudiantes, las interacciones de los estudiantes, digamos que la educación desde los primeros niveles educativos hasta los secundarios, lenguaje natural, la integración de los chatbots. Y ahí podemos ver entonces como todo ese universo y nos parecía como muy importante visualizarlo de una forma, pues con una visualización gráfica de esto para poder entender un poco más el comportamiento y los sectores donde se estaba moviendo toda esta parte de literatura científica. Adicionalmente, otro documento que nos llamó mucho la atención es que nosotros, ahorita cuando Magda les comentó que siempre han existido unos temores asociados a la integración de diferentes tecnologías, a hitos históricos, y en este caso encontramos un artículo científico llamado Movimiento tras Movimiento, las dinámicas del movimiento y
pues, del movimiento y esas ventajas que genera el ajedrez para generar un aprendizaje automático en un juego específicamente. ¿Y el ajedrez por qué se ha utilizado tanto y por qué tiene una relación el ajedrez con la inteligencia artificial en la educación? Es porque el ajedrez ha tenido unas reglas tan bien definidas desde el siglo XIX, lo que permite que estas reglas sean un banco de pruebas que permitan analizar diferentes procesos cognitivos y adicionalmente que se puedan probar en algoritmos de inteligencia artificial. En este caso, pues con algoritmos generativos. Un ejemplo de esto es en el año 1990, donde Deep Blue tuvo una serie de partidas con el campeón mundial de ajedrez en ese momento, el campeón de ajedrez ruso, y después de esa serie de partidas se determinó que Deep Blue había generado como mayores victorias, y de esta forma, pues muchos ajedrecistas hubiesen podido decir que ya estaban siendo amenazados por la inteligencia artificial y que iban a ser reemplazados. Pero acá existió un comportamiento muy particular y acá existió algo y era que los diferentes campeones o bueno, digamos que los jugadores de ajedrez empezaron a entrenar con este tipo de algoritmos de manera de que pudieron entrenarse con un algoritmo que tenía una gran cantidad de movimientos disponibles y una gran cantidad también de una velocidad de respuesta mucho más alta que los humanos y pues eso permitía que el entrenamiento con estas máquinas generara unos resultados asociados a que mayor cantidad de jugadores de ajedrez se han visto pues en los últimos años. Cada vez hay más jugadores profesionales o grandes maestros pues del ajedrez y adicionalmente se puede observar una reducción en la edad media de estos participantes, de estos grandes maestros del ajedrez. Entonces yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea la única responsable de este comportamiento, de esa tendencia, pero sí ha sido un elemento que los jugadores de ajedrez han empezado a utilizar desde los años 90 y un poco antes para generar entrenamiento con ese tipo de herramientas. Entonces esto invita y propone es una oportunidad. Lo que quiero decir es que en muchas áreas de conocimiento, no solamente en el ajedrez, sino que en muchas áreas de conocimiento es susceptible integrar la inteligencia artificial para resolver problemas, para representar fenómenos complejos, para expresar ideas. De esta forma podemos integrar todas esas herramientas de manera de que podamos mejorar este nivel de conocimiento de una edad mucho más avanzada con la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de la integración de la inteligencia artificial en la educación, tenemos que tener en consideración varias cosas. Sabemos, y con lo que nos acaba de presentar Magda, que la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT. Sin embargo, esta guía que se presenta desde el Gobierno Nacional de Chile, que es una guía para los docentes de cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo, nos tomamos un fragmento que nos llamó mucho la atención y que nos parece muy importante resaltar con todas ustedes y con todos ustedes. Y es que ellos mencionan que ellos recomiendan utilizar diferentes herramientas como un insumo durante el proceso de aprendizaje donde se pueda incluir. O sea, tenemos un gran temor de que nuestros estudiantes solamente copien y generen textos con inteligencia artificial generativa. Y para evitar eso, digamos que para reducir o menguar todo este tipo de generación de este contenido, pues podríamos también incluir indagación, incluir debates, incluir conversaciones reflexivas, que ellos puedan plantear problemas, que ellos puedan entonces resolver problemas muy contextualizados y que de esta forma entonces podamos fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes, que ante un texto que le pueda generar y que puedan utilizar una herramienta de esas características, pues que ellos puedan generar un debate, que puedan generar reflexiones, que puedan generar críticas y de esa forma podemos conectar el uso de todas estas herramientas con el pensamiento crítico para que se pueda dar como una forma mucho menos, digamos que simplemente no sea reproducir el contenido ya, sino que en realidad se genere un aprendizaje, una reflexión sobre esto. Adicionalmente, es muy importante fortalecer diferentes
conocimientos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, o en general, pues se propone la utilización de la inteligencia artificial en la educación, pues entendemos que muchos de ustedes son docentes de diferentes áreas, docentes de ciencias naturales, ciencias sociales, de matemáticas, física, y entendiendo esto, ustedes tienen un conocimiento de contenido específico, ¿cierto? Pero si adicionalmente a ese conocimiento de contenido, le dicen que tienen que utilizar una herramienta de inteligencia artificial en el aula, pues ustedes pues tienen que fortalecer ese conocimiento tecnológico. Entonces ustedes pueden saber mucho del contenido específico, pero cuando se van a utilizar una herramienta para poder enseñar esto, de pronto si no tiene conocimiento de la utilización de la herramienta, pues ahí va a haber un desequilibrio. Adicionalmente, si yo tengo mucho conocimiento del contenido específico de mi área, pero yo no conozco prácticas pedagógicas que me permitan enseñar todo esto, pues ahí va también a existir un desequilibrio. Entonces, la idea es que estos tres conocimientos estén fortalecidos en el punto en que yo pueda tener un conocimiento del contenido y que yo pueda integrar una herramienta tecnológica y que pueda integrar prácticas pedagógicas para que todo el espacio formativo pues se logren los aprendizajes esperados. Entonces, cuando hablamos de la utilización de la tecnología, pues cada vez está más intuitiva y fácil de manejar. Sin embargo, pues existen unos retos ahí que se tienen que fortalecer y eso se puede fortalecer con actividades prácticas, pero adicionalmente tenemos todo el componente pedagógico. Uno de los componentes pedagógicos, una de las prácticas pedagógicas que se pueden utilizar para enseñar con herramientas tecnológicas es una progresión pedagógica llamada usar, modificar y crear. Esta progresión pedagógica me permite reducir la carga cognitiva que un estudiante pueda enfrentar a la hora de que ustedes estén enseñando un concepto asociado a geometría, pero que él adicionalmente tenga que utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Entonces son dos cosas que está aprendiendo simultáneamente. Y sabemos que la memoria de trabajo tiene una limitación en tiempo y en almacenamiento. Entonces yo para evitar esa sobrecarga cognitiva, que para que el estudiante no se vaya a frustrar, para que el estudiante de alguna forma pueda entender paso a paso lo que yo le estoy proponiendo, pues yo primero le doy un ejemplo donde él pueda usar ese ejemplo, donde pueda interactuar con la herramienta, donde se pueda acercar, donde pueda experimentar y dar esos primeros pasos. Y una vez ya tenga como esa primera experimentación, ese primer acercamiento, pues yo ya le puedo proponer que haga unas modificaciones. Ya después de esas modificaciones, entonces él ya está más familiarizado con la herramienta. Ahí posteriormente yo ya puedo pensar yo ya proponerle y decirle que haga una creación, que presente una solución para un problema o que genere o que exprese una idea con el uso de alguna herramienta de inteligencia artificial. Y de esa forma entonces podemos entender que esta progresión me puede ayudar a integrar este tipo de herramientas en el aula. Y obviamente al final, pues puede que la creación del estudiante no sea la más óptima, pues yo ya puedo proponer que entre en un ciclo de mejoramiento donde se haga donde se pueda refinar, probar, analizar y que eso genere un ciclo de mejoramiento constante. Adicionalmente, tenemos que entender que si nosotros esperamos que los estudiantes en edades avanzadas estén en la capacidad de integrar herramientas asociadas a la cuarta revolución industrial, donde una de ellas es la inteligencia artificial, pues yo también tendría que tener en cuenta algo, y es que hay algo que existe llamado la transferencia de conocimiento, o sea, que un estudiante esté en la capacidad de transferir un conocimiento de un escenario a otro un poco más complejo. Y desde Chile, cuando ellos integran toda la parte computacional en el currículo, ellos proponen esta progresión, que de 0 a 6 años, pues empieza a trabajar con robótica inicial y programación en bloques, y después yo ya empiezo a integrar mayor complejidad en los niveles educativos, de manera que al final miren que ya utilizan herramientas mucho más avanzadas. Entonces, también tener en cuenta que yo no puedo avanzar o tener una progresión si yo no le brindo unos buenos fundamentos a los estudiantes. Entonces, también dependiendo por niveles educativos, es muy importante entender también qué tipo de prácticas voy a utilizar y cómo cuando tengan los conocimientos afianzados y unos fundamentos en una temática específica, pues ya pueden ir avanzando paulatinamente hacia otro y transferir, hay una teoría llamada transferencia del conocimiento,
pues obviamente que también se puede aplicar en los contextos de las ciencias de la computación. Y bueno, nosotros entonces tenemos todo un repositorio, digamos que acá estamos hablando de una gran cantidad de herramientas asociadas a lo que presentó Magda, pero nosotros de igual forma, entendiendo que y esperando que ustedes integren diferentes herramientas asociadas a la inteligencia artificial en sus propuestas de investigación, en sus anteproyectos, pues nosotros tenemos un repositorio donde les entregamos diferentes herramientas divididas por segmentos. Entonces tenemos un segmento de generación de imágenes específicamente. En ese segmento de generación de imágenes entonces tenemos DALL-E, tenemos Bing, Leonardo, también inteligencia artificial, Stable Diffusion, Midjourney, Crayon también lo tenemos, Dream Studio. En chatbots y asistentes virtuales entonces tenemos disponible ChatGPT, tenemos BAR, Dialogflow, tenemos Lucía, también tenemos Channel. En edición de videos pues también tenemos diferentes herramientas. Para también edición de audio también se presentan diferentes herramientas. Para programación pues obviamente esto ya es un poco más avanzado para quienes quieran desarrollar proyectos asociados a programación, pues ahí también se presentan estas posibilidades. Y herramientas como para organización de trabajo y administración, por ejemplo, para el desarrollo de las propuestas de investigación, también se proponen otras. Estas herramientas las presentamos a todos ustedes en una caja, de herramientas, donde se pueden tener disponibilidad de las herramientas divididas por cada uno de los sectores. Bueno, antes de continuar, por favor recuerden a todos los participantes diligenciar el formato de asistencia, que para nosotros es muy importante tener el registro. Acaban de compartir eh, en en el chat, acaban de compartir el enlace de la asistencia para que por favor no lo olviden y que podamos tener todos los registros de todos ustedes. Bueno, entonces ya les vamos a compartir también eh, y también acaban de compartir en el chat la caja de herramientas de inteligencia artificial que nosotros desarrollamos para ustedes. Para que ustedes no tengan que estar buscando en un lugar en otro, acá diseñamos este espacio para que ustedes puedan ingresar y para que puedan encontrar las diferentes herramientas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá vamos a encontrar herramientas de generación de imágenes, ahí donde está el logo, el título, una breve descripción y ustedes pueden dar link, le pueden dar ahí clic a cada uno de los puntos y ya pueden ingresar a cada una de las herramientas. Ahí tenemos entonces como esta, por ejemplo, de DALL-E. eh, bueno, tenemos diferentes herramientas asociadas a esto. Acá también tenemos chat y asistentes virtuales, donde está pues obviamente ChatGPT, pero también donde está BART, donde está este llama que es uno que lanzó Meta hace poco. Ese, pues en este momento está pago, pero pues ahí igual forma está disponible. Tenemos edición de videos, donde tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar en la edición de videos, también edición de audios, para programación ya para unos puntos más avanzados, donde se puede ayudar a la generación de código y ahorita que estaban preguntando sobre esos programas. También organización del trabajo, como la parte organizacional administrativa se puede realizar desde ahí, como toda la parte de gestión y algunas también para trabajar en educación, donde podemos entrenar por ejemplo, Teachable Machine, donde podemos entrenar todo esto de inteligencia artificial asociado al entrenamiento, aprendizaje automático y machine learning, Moral Machine, donde podemos también tener algunos debates éticos sobre la inteligencia artificial. Y bueno, acá pueden encontrar todo y eso va a estar disponible para que ustedes puedan explorar e integrar algunas de estas herramientas en sus procesos. Bueno, adicionalmente, pues hay algo que teníamos propuesto para el día de hoy, sin embargo, pues para darle el espacio a nuestra invitada que nos parecía muy pertinente desde Google, pues y respetando el tiempo, tenemos 1 hora y media, entonces por esta razón vamos a dar cierre en este espacio, pero como equipo decidimos abrir otro espacio eh, en el mes de octubre, un espacio práctico donde nosotros podamos
proponer prácticas usando la progresión usar y modificar y crear, prácticas con ustedes, con herramientas de inteligencia artificial, algunas de las que les mostramos en este repositorio, pero adicionalmente vamos a realizar algunas actividades prácticas asociadas al aprendizaje automático, a Machine Learning. Entonces, para que sepan que esta información asociada a la inteligencia artificial no termina acá. Esto simplemente es, queríamos presentarles una gran cantidad de herramientas, posibilidades y opciones para que ustedes puedan integrar en sus proyectos educativos, en sus anteproyectos de investigación escolar, pero vamos a realizar otro espacio, se va a llamar un espacio dentro del denominado espacios de conocimiento, donde ya vamos a realizar actividades prácticas específicamente. Vamos a realizar algunas actividades prácticas asociadas a Vertex, AI, vamos a realizar prácticas con herramientas de inteligencia artificial sobre generación de imágenes, vamos a realizar actividades prácticas con herramientas asociadas a, también a los chatbots asistentes virtuales y también pues vamos a trabajar algo de Machine Learning. Solamente para cerrar voy a agregar algo, sino que este cierre anticipado para de pronto si alguien por su agenda tendría que desconectarse, pero pues voy a presentarles algo adicional que me parece muy relevante poder compartir con ustedes. Y es que cuando hablamos de prompt, el prompt es algo fundamental para que ustedes puedan utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Casi que el prompt es la clave para yo poder obtener un buen resultado y una buena respuesta por parte de lo que yo espero en una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de prompt en el contexto de la inteligencia artificial, es una entrada que yo digito en un programa de inteligencia artificial y yo se lo proporciono a un modelo de lenguaje y el prompt tiene el objetivo de obtener una respuesta o un producto, una acción específica por parte de esa herramienta de inteligencia artificial. Entonces lo que podemos decir es que es una frase o palabra que actúa como un estímulo para que yo poder tener una respuesta por parte de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces tenemos un colega en la Universidad de Chile que viene trabajando en sus investigaciones asociadas a ingeniería de prompts y nos da una metodología que es muy aplicable y que les sugerimos que la puedan utilizar, no solamente con ChatGPT, sino que puedan utilizar esto en todas las áreas. Primero, cuando él habla de ROCEF, se refiere a unas siglas donde la R es que yo le dé un rol a la herramienta de inteligencia artificial, entonces yo le puedo decir, él da un ejemplo de un entrenador personal, pero yo le puedo decir, usted es un asesor científico para un proyecto de investigación escolar. Listo. El objetivo, entonces el objetivo que yo le puedo dar es, quiero que me ayudes a diseñar un anteproyecto de investigación escolar donde podamos integrar eh, la medición del aire en un barrio específico de Medellín para mejorar las condiciones del ambiente en las aulas. Pues es un ejemplo, ¿cierto? Después hablamos del contexto. Usted ya define el contexto. Somos una institución educativa donde queremos desarrollar un trabajo con estudiantes de un nivel educativo, con el uso de herramientas de inteligencia artificial y bueno, brindan toda la información asociada a ese contexto específico en el cual ustedes se encuentran. Ejemplos. Entonces ustedes dicen, este ejemplo te va a ayudar más o menos a entender lo que yo estoy buscando y le brindan ese ejemplo. Y ya el formato, entonces ustedes ya le dicen, necesito un texto plano, necesito una tabla Markdown con los diferentes títulos y viñetas, o sea, ustedes ya le definen el formato de cómo quieren que le entreguen la información. Utilicen esta forma de esta metodología ROSEF para poder solicitar a la inteligencia, a las herramientas de inteligencia artificial, lo que ustedes quieran y obtener unas salidas mucho más satisfactorias y más pertinentes a lo que ustedes esperan tener. Entonces, para que sepan que esto es muy útil, porque a veces ustedes ven que uno le pide algo y de pronto se lo pide de la forma adecuada y te dan unas respuestas que no son las que esperas. Pues para evitar eso, siempre utiliza ROSEF, que es rol, objetivo, contexto, ejemplos y formato. De esta forma, entonces, ya vamos a cerrar la sesión el día de hoy. Pero recuerden que tenemos otras actividades prácticas que vamos a compartir con todas y con todos ustedes en los espacios de aprendizaje donde vamos a trabajar con diferentes herramientas de diferentes segmentos y también un poco de inteligencia, de machine learning, de aprendizaje automático. Y por favor, quien falte por la asistencia,
antes de irse la puede diligenciar. Agradecemos mucho la participación y ya abrimos un espacio de preguntas, comentarios que tengan antes de cerrar. Bueno, entonces vemos que de pronto no hay comentarios. De igual forma, recuerden eh, que estamos muy dispuestos a atender cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario por chat directamente, correo electrónico, lo que necesiten. Nosotros somos un equipo que estamos muy pendientes de todo esto. ¿En qué punto debemos estar en el anteproyecto? Pues la idea es que entreguen el anteproyecto antes del 6 de octubre. Como bien dice anteproyecto, ahí no tienen que, digamos que no tienen que tener ya todo el desarrollo, pero es muy importante que ustedes puedan entender que en todos los anteproyectos tienen que integrar como mínimo una herramienta de inteligencia artificial. No tiene que ser protagonista, o sea, lo que queremos decir es que podamos mirar la integración de la inteligencia artificial en el anteproyecto para que tengamos una propuesta. Andrés Ospina dice, muchas gracias por compartir la caja de herramientas de inteligencia artificial. Para nosotros es un gusto poderlo compartir. Es un desarrollo que hicimos específicamente para ustedes y esperamos que sea útil en su proceso de aprendizaje. Lina dice, excelente material, muchas gracias, con mucho gusto. Y adelante, Cami, que tiene la mano levantada. Bueno, darle las gracias a los profes que nos acompañaron y mencionarles algo muy importante. Entonces, recuerden, tuvimos la semana pasada nuestra sesión de la pregunta de investigación. Ya se compartió también por correo electrónico un enlace con la carpeta con todos los elementos donde está la estructura del anteproyecto para irlo alimentando y demás. Y es fundamental que cuando estén haciendo ese trabajito con los estudiantes, ya estén pues como haciendo esa transferencia y eso, trabajando con ellos, recuerden hacer como esa toma de evidencias porque tenemos también que entregar el documento de transferencia de conocimiento, que es algo muy sencillo, para garantizar que obviamente se está haciendo el proceso o el trabajo con los chicos y con las chicas, que recuerden como mínimo son los estudiantes y pues cualquier cosa que necesiten, si de pronto no encuentran algún formato y demás, pues nos cuentan, que con mucho gusto nosotros les compartimos la información. Entonces, nada, feliz tarde para todos y todas. Bueno, para cerrar voy a terminar de leer los comentarios. Sara Correa dice que muchas gracias, que lo estaremos implementando. Docente Otobando dice gracias, muy interesante. Paula Acevedo, muchas gracias, feliz tarde, con mucho gusto, Paula. Y bueno, nos vemos pronto y espero pues que sea de mucha utilidad. Recuerden que estamos muy pendientes de acompañarlos en todo este proceso. Y también, si tienen colegas en sus instituciones educativas que quieran participar de sus espacios de conocimiento, de actividades prácticas, son bienvenidos. Nosotros vamos a estar convocando obviamente a más docentes del distrito de Medellín para que puedan participar y nos podamos ver y encontrar en estos espacios. Son espacios abiertos pues para ellos también. Hasta luego y por favor recuerden la asistencia, no se les olvide.